Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana y nos da mucho gusto que estén con nosotros un viernes más para compartir los webinars de ciencias bíblicas. Cada semana nos reunimos para traerles los mejores expositores y poder profundizar en el conocimiento bíblico. Y este mes es un mes muy especial para los cristianos porque estamos celebrando el mes de la Reforma. Y es muy especial sobre todo para las sociedades bíblicas porque uno de los principios de la reforma es el sola palabra, ¿no? Es la suficiencia de la palabra de Dios como autoridad para nuestras vidas, ¿no? Y para la iglesia. Y compartirles de que las cuatro tareas principales del ciclo de vida de la Biblia tienen que ver también con la reforma, ¿no? Entonces la primera, que es la de traducción, poner la palabra de Dios en la lengua materna de las personas, ¿no? Fueron los reformadores, en este caso Martín Lutero, el que hizo la traducción al alemán. William Tyndale también hizo la traducción al inglés, ¿no? Y por esa razón fue quemado vivo. Y Casiodoro de Reina hizo lo propio al español, y todos ellos hicieron traducciones de los idiomas originales. La segunda tarea que tenemos es la de publicaciones, poner la palabra de Dios en formatos adecuados para las personas, y relacionado con la reforma está la imprenta, que justo Johannes Gutenberg la inventó antes de la reforma, y fue el medio que Dios utilizó para que se difundieran las ideas de la reforma. Y la tercera tarea es la de distribución, poner la palabra de Dios al alcance de las personas y de ahí recordar a los valdenses de Piamonte en la prerreforma que difundían o distribuían trozos de las escrituras y fueron los primeros colportores, ¿no? Entonces transcribían a mano, las traducían a los idiomas de las personas y por eso miles de ellos fueron asesinados, ¿no? Y la última tarea, la interacción con la Biblia, poner la palabra de Dios en el corazón de las personas, hacer que la Biblia se enseñe qué es la razón de ser de estos webinars. Y en relación con la reforma, pensar ahí en la confesión de fe de Ginebra, ¿no? De Juan Calvino, ¿no? También la confesión de fe de Lutero, la confesión de fe de John Knox, que fueron explicaciones del fundamento cristiano. Así que estamos celebrando el mes de la Reforma y estamos celebrando el sola palabra. Y vamos a empezar este tiempo con una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra permanece para siempre, tu misericordia permanece para siempre, tu fidelidad permanece para siempre. Te agradecemos porque tu palabra nos transforma, nos da sabiduría, nos anima y nos guía. Te pedimos por el expositor de esta noche, por el profesor Abraham Márquez. Señor, que podamos salir de este webinar desafiados y comprometidos con tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como siempre, las instrucciones, ¿no? Tenemos 40 minutos de webinar, luego pasamos a un periodo de preguntas y respuestas, unas 3 preguntas y respuestas, y de allí anunciamos el webinar de la siguiente semana. Y siempre les pedimos que coloquen su país, porque hacemos un sorteo de recursos, así que en el chat pueden compartir allí el país de donde son. Y también tenemos una persona, que en este caso es nuestro hermano Josué de la Sociedad Bíblica de México. A ver, Josué, saluda. Ahí está Josué, ahí está. Está renombrado como preguntas para que puedan escribirle directamente y hacerle las preguntas para que al final nos enriquezcamos todos con las inquietudes que tienen. Ahora sí, vamos a presentar al expositor de esta tarde-noche, dependiendo del lugar donde se encuentren en el mundo. Es el profesor Abraham Márquez Reyes. Él es bachiller en teología por las Asambleas de Dios en México, es licenciado y tiene también maestría en Sacra Teología por la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, es coordinador académico de la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, tiene 18 años en el medio editorial cristiano
y 6 años en la Sociedad Bíblica de México, ¿no? Es casado con Mari García desde hace 14 años y tiene 2 hijos. Y lo que yo puedo agregar más es que es un apasionado de las ciencias bíblicas, ¿no? Y siempre está con nosotros y esa pasión hace de que podamos seguir adelante con este proyecto y podamos seguir bendiciéndolos a ustedes. Dejo con ustedes al profesor Abraham Márquez. Es tu tiempo. Gracias, hermano Pablo, por esta presentación. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Por favor, todos reciban desde México un muy fraternal y caluroso abrazo eh, de parte de nuestro director general, el arquitecto Julio Splinker Martínez, todo el equipo que trabaja en la Sociedad Bíblica de México. Y definitivamente para mí, hermano Pablo, usted lo sabe, una bendición este año y medio que he podido estar con ustedes en un proyecto que estoy convencido nació en el corazón de Dios, en un momento clave y eh, del que Dios nos permite aportar, pero además del que hemos sido tan enriquecidos. Hablo a título personal. Esto es una fantástica retroalimentación que el Señor nos permite para poder dialogar con las diferentes expresiones de fe, con las diferentes confesiones de fe, con las diferentes inquietudes y poner, decimos en México, nuestro granito de arena, ¿no? Quiero iniciar saludando de manera muy especial a mi amigo Mateo, un buen amigo que hice esta semana aquí en la Sociedad Bíblica de México. Mateo es un chico, un niño de 10 años que vino a recibir un ejemplar de la Biblia en braille, concretamente un libro de Hechos. Y un caso muy curioso, yo a él no lo conocía, yo había bajado por alguna otra razón, nos topamos aquí en la entrada de las oficinas, hicimos plática, Josué estaba ahí, y la pasión con la que Mateo me enseñaba cómo puede leer en braille Hechos 2, que es además, debo decirlo, el objeto de mi estudio. Ese es el capítulo del que me voy a basar. Creo que viene a recordarnos mucho de esta misión de la sociedad bíblica, ¿no? Sí hay que hacer teología, sí hay que disertar, pero al final de cuentas el objetivo, y gracias Mateo, tu vida me ha bendecido, y yo sé que me está escuchando, viene a recordarnos la esencia de la misión, que la palabra de Dios llegue en todas sus formas a toda la iglesia y definitivamente estos webinars, estoy convencido, es otra forma de hacerlo. Dicho lo anterior, y porque el hermano Pablo nada más me dio 3 horas de tiempo, voy a entrar de lleno, me voy a tomar nada más 50 minutos al tema. Pentecostés, ayer y hoy. La fuerza del Espíritu en la misión de la iglesia. ¿Qué es lo que verdaderamente quiere comunicarnos el Pentecostés? Y quiero iniciar, precisamente lo decía hace un momento, sentando las bases de nuestra disertación, desde la neutralidad teológica que demanda el tema. Sabemos que es un tema multifacético, muchas formas de interpretar el mover del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, todas ellas muy respetables. Las sociedades bíblicas unidas somos en ese sentido interconfesionales. Entonces, quiero sentar la base de un tema con una neutralidad teológica. En una primera instancia, desde una concepción eclesial. ¿Qué quiero decir con esto? Mencionar y establecer la necesidad de fijar desde la introducción una postura absolutamente objetiva y neutral sobre el tema, presentando los principales argumentos y criterios con los que la Iglesia, en su más amplio sentido, libre de denominaciones y criterios conclusivos e interpretativos particulares, ha desarrollado su teología y su práctica, las cuales obviamente no siempre pueden coincidir con nuestros puntos de vista, con nuestras formas de expresar el culto o nuestra fe, pero que al final deben ser estudiados y considerados si es que se pretende realmente conocer y entender el mover de la tercera persona de la Trinidad. En este sentido, creo que habla Pablo de esta neutralidad en términos generales, cuando dice, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Todas las citas son en Reina Valera contemporánea. Hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros, dice, no obstante, se nos ha dado la gracia conforme a la medida
del don de Cristo. Entonces, diversas expresiones, y en este tema en particular, mucho más, pero un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo neuma. Y evidentemente cada uno tenemos nuestra confesión de fe, nuestra creencia eclesial sobre el texto bíblico, nuestra forma de dialogar con nuestros dogmas, de interpretarlos, de vivirlos, de expresarlos. Y en temas como este, la diversidad de expresiones dentro y fuera del culto, sea un culto histórico o no, es sumamente amplia. Y tristemente, debo decirlo, muchas veces ha sido objeto de diálogos, debates, divisiones, que casi nunca han llevado a nada bueno. La historia de la iglesia me lo demuestra, y que además olvidan las grandes verdades centrales del evangelio que nos unen, que nos muestran como discípulos de Cristo, y que es precisamente la línea en la que hoy quiero trabajar. Desde el reconocimiento del Espíritu como cabeza de los movimientos históricos, desde el Pentecostés de Hechos 2 hasta la fecha. Y lo cual nos lleva a dos puntos esenciales de nuestro inicio. Número uno, con el reconocimiento del Espíritu como cabeza de los movimientos históricos, el cual es uno, pero a la vez es absolutamente multifacético en etapas, en periodos, en culturas, en eclesiología, en teología, en interpretaciones. Por lo que en consecuencia se puede y además se debe hablar de un movimiento del Espíritu que encabeza movimientos en la historia de la Iglesia, y más particularmente y por ende en la historia de la humanidad. Y número dos, el inminente accionar del Espíritu desde el día 1, para Juan es desde el día 1, como veremos más adelante, el día 1 a partir de la resurrección, para Lucas 50 días después a partir de la resurrección, pero que al final de cuentas apunta a señalar a la unidad del cuerpo de Cristo, a la necesidad de dar testimonio desde el Pentecostés, desde estas realidades históricas del Evangelio de Cristo. Y que esto nos lleva irremediablemente a una verdad que viene desde el Pentecostés, con la mediación creadora entre el creador y dador de vida, manifestado a través de la tercera persona de la Trinidad. Y en esto versa ya ahora sí entrando de lleno en el tema. La mediación creadora, que en el caso de lo que sucede en Hechos 2, viene a dar una claridad de la misma. Creo que uno de los principales errores de la iglesia en general ha sido encasillar el tema, ignorando que hacer teología, teología práctica, teología objetiva, teología de encuentro y no de desencuentros, en un contexto como el de Hechos 2, no significa hacer una teología abstracta, sino partir de las diferentes expresiones de la iglesia, las diferentes confesiones, las diferentes liturgias, las diferentes maneras de vivir, de interpretar, de expresar el texto bíblico, de hacer este ejercicio teórico práctico referente al mover del Espíritu Santo, y establecer entre ellas una mediación creadora, en la medida que esto sea posible, y que por ende trata de entender y de explicar la naturaleza de nuestra misión desde los labios de Jesús, cuando sopla el Espíritu sobre sus discípulos, y la venida de Cristo. El texto bíblico nos dice, y aquí hay un punto clave, la iglesia de Hechos 1, a la que Jesús le dice, y de la que Lucas documenta, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos lleva al tema central de mi exposición, el accionar de la iglesia. Luego entonces, partiendo desde la narrativa que acabamos de leer, en todos los tiempos, desde el principio,
La iglesia se ve en la necesidad de clarificar 3 puntos que son totalmente importantes del Pentecostés. Número 1, su misión. Número 2, su situación. Y número 3, su finalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Su misión, ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Número 2, su situación. Cuando Jesús les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento de la restauración de Israel, porque ese es un tema del dominio del Padre. Recordemos que los discípulos tienen muy inmersa y en general en Jerusalén, en el pensamiento del pueblo del Antiguo Testamento, está muy inmersa la idea de un Mesías con tintes caudillistas que va a venir, literal, a hacer una revolución, una revuelta, y que va a venir a independizar a Israel del dominio romano, concretamente, ¿no? Entonces, antes de que Jesús se vaya, los discípulos tienen todavía esta mentalidad, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y cuándo, no? Ya sucedió todo lo de la Pascua, has resucitado, ¿cuándo vas a restaurar, no? Y lo que Jesús hace es ponerlos en su verdadera situación. No les corresponde a ustedes saber esto o el otro, pero hay algo que sí les corresponde. Y esto que les corresponde es asegurarse de que van a tener la capacidad de llevar el mensaje, las enseñanzas, hasta donde yo les envíe, ¿no? Pero hay algo que sí les corresponde y es vinculante con el tercer punto, su situación. Derivada de las dos anteriores, la situación que los coloca justo en el centro de una nueva historia, de la nueva etapa que habría de venir y del nuevo desafío que viene implícito en ello. Y entonces este pasaje nos lleva a otra verdad importante, la orientación para la tarea a partir de una tarea, de un quehacer neumatológico. Esto nos lleva a plantearnos y cómo orientarnos en esta tarea. Y creo que la respuesta puede ser muy lineal desde nuestro tema. A partir de una teoría neumatológica, de una práctica neumatológica de la iglesia que viene a reestructurar desde ese Pentecostés la concepción que tienen los discípulos de ellos, de la misión, del pueblo, del evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que al final no podemos ignorar que es la persecución y no netamente la acción misionera propuesta en Hechos por Jesús, la que en un principio mueve a la iglesia a salir de Jerusalén después del Pentecostés, también es cierto que una vez que los discípulos comienzan a esparcirse, el libro de Hechos nos muestra claramente cómo poco a poco, se va desarrollando y este entendimiento, van entendiendo de este concepto de la mediación creadora entre Dios y la gente, en la que ellos tienen una misión muy específica. Entonces, movidos por la fuerza del Espíritu, que además les hace entender que lo que Dios ha santificado, hablando de los gentiles, no se puede llamar impuro desde los ceremonialismos o desde los estereotipos religiosos, y que esto apunta a la iglesia que desde el Pentecostés se debe a Dios, pero también se debe a los hombres. Y esta es una narrativa constante del libro de los Hechos. Estamos hablando de la iglesia que se debe a Dios como un pueblo peregrinante, que no lo ha alcanzado, que se sabe no perfecta, que se sigue, que se sabe, pero no perfecta, pero que sigue viendo, dice Pablo, si logra alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzada en Cristo Jesús. Y que en consecuencia se debe también a los hombres. El Pentecostés, lo vamos a ver más adelante, es vinculante a la acción evangelística integral, donde lo social tiene alta relevancia con los hombres. De tal suerte que mediante la acción del Pentecostés se convierte en o se debe convertir en una iglesia que aprenda a asistir pastoralmente a su comunidad, y lo cual solo se logra con una iglesia que tiene la perspectiva o la determinación de insertarse en el pueblo, no solamente entre los suyos, como en el caso de la iglesia de Jerusalén, que inicialmente tiene problemas raciales o culturales por este tema de si los recursos son para
para todos o nada más para las viudas de su grupo. Esta iglesia que desarrolla, que tiene que ir desarrollando como una influencia del Espíritu Santo, con base en las enseñanzas del Jesús que va constantemente a los extranjeros, ¿no? Y que desarrolla esta perspectiva, esta determinación de estar inserta en el pueblo, de no encerrarse, de no aislarse, de salir del aposento para vivir la realidad de su pueblo, las preguntas de su pueblo, y desde ahí dar respuestas concretas a necesidades concretas, perdón. Y esto nos lleva entonces a entender el concepto de una iglesia peregrina que además estaba y está en tiempos de cambio. Y el Pentecostés viene precisamente a mostrar esta pauta. El Pentecostés y en general todas las veces que en Hechos hay un registro de un derramamiento del Espíritu Santo, está implícita una etapa, una era, una época de transformaciones. Y lo mismo pasa en la historia de la iglesia. Desde el trasfondo de Hechos podemos hablar de una etapa, de una transformación social muy profunda, por lo multifacético de la comunicación del mensaje del Pentecostés. Y lo dice el texto bíblico. Y todos le escuchamos, haciendo referencia al auditorio, hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Un mensaje que va desde una cultura en deformación, influenciada por 600 años de servilismo con babilonios, medopersas, griegos, con romanos, una cultura altamente sincretizada en lo religioso, en lo social, en lo cultural, en lo político, etcétera, etcétera, pero que desde ahí tiene un mensaje, desde ahí Dios escoge para dar un mensaje a diferentes culturas y un mensaje tan radical que dice el texto bíblico que los deja perplejos. Transformaciones del contexto religioso, sí, por el desafío que Pedro plantea en la misma cuna de las escuelas rabínicas, cuando él se atreve a decir públicamente como respuesta a los cuestionamientos de este hablar en lenguas, refiriéndose a Cristo, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Ojo, Pedro lo está diciendo del mero centro religioso del pueblo. Y ustedes lo aprendieron. Y ustedes lo mataron por medio de hombres inicuos. Y ustedes lo crucificaron. Pero Dios lo levantó librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Pero, añado, de él dice David, siempre veía al Señor ante mí, él está a mi derecha y nada me perturbará. Imagínense nada más la valentía para plantear este cambio de estereotipos religiosos de Pedro en la mismísima cuna del problema. A ustedes, a los que me están oyendo, a los líderes del templo se los digo. Ustedes fueron los que desde el concepto religioso lo crucificaron, lo aprendieron, lo mataron, lo entregaron para crucifixión. Entonces, este mensaje plantea una reinterpretación radical de la historia del pueblo. Menciona la etapa de la monarquía con David, se menciona en este mensaje la etapa del profetismo con Joel, citando a Joel, y él dice, todas estas interpretaciones, ustedes las tomaron para crucificar. Planteamiento de una transformación religiosa radical que viene de esta aseveración. Transformaciones históricas también, porque se venían, como decía, de más de 600 años de Babilonia, de dominio de 4 culturas con todas las implicaciones. Hablé de ello en un webinar a principio de año cuando hablamos de la Septuaginta, y que de paso, decirlo, además en un contexto en el que, además de todo este sincretismo, Jerusalén estaba más o menos a unos 35 años de ser, decimos en México, borrada del mapa, aniquilada hasta el siglo pasado. El mundo estaba inmerso en el pensamiento grecorromano, y en medio de todo esto viene un mensaje que las autoridades simple y sencillamente no hayan cómo detener, que les recuerda que a ellos no les toca saber qué sucederá, pero que sí pueden hacer mucho al respecto
desde la predicación y acción social, fruto indiscutible de la experiencia del Pentecostés. Entonces esto me lleva a tratar de identificar el movimiento del Espíritu junto con el movimiento de la Iglesia a partir de Hechos 2. Esto nos lleva al llamado Pentecostés, al llamado pentecostal, a una renovación integral, que los discípulos deben de entender desde el primer momento, desde el momento de Hechos 2, y que es exactamente lo que Jesús plantea justo antes de su ascensión. Lo que decía hace un momento, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el tiempo en este tiempo? A devolver a Israel el reino, perdón, en este tiempo. Y él responde, no les toca a ustedes. Para ustedes no es el tiempo, para ustedes no es saber el momento. Esas son cosas que son dominio del Padre. Pero hay una cosa que sí les corresponde. Cuando venga el Espíritu Santo, van a recibir poder. Y lo que les corresponde consecuentemente a esto es ser testigos aquí, allá y acullá, hasta lo último de la tierra. Y después de que Jesús les dice esto, dice Lucas que lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que les ocultó en el cielo. Simple y sencillamente, después de recordarles que el Pentecostés para ellos no es otra cosa que una experiencia vinculante a la comunión con Dios y al discipulado y a la misión, inmediatamente después de esto, él se va. No les corresponde saber lo que es el dominio del Padre, pero sí les corresponde que cuando el Espíritu Santo venga, sean mis testigos, en todo entorno, en todo contexto, para inmediatamente después. Y aquí aparece, hablando de la venida del Espíritu en Juan y Lucas, un llamado a la transformación que Jesús les hace como consecuencia de esta presencia del que habría de venir, y que está vinculado con un llamado a renacer en la nueva faceta que vendría en cuanto a la revelación de Dios a partir del Pentecostés. Una faceta con el viento que impulsa, pero del que además ya había un registro previo. Y esto que aparece aquí en el encabezado de la diapositiva tiene que ver con las dos versiones que hay de la venida del Espíritu, o la versión contada en diferentes narrativas, desde Juan, el Evangelio de Juan, y Lucas. ¿Y qué es lo que nos dice al respecto Juan, el evangelista? La experiencia del Pentecostés en Juan 20, 19 al 23. La noche de ese mismo día, dice, primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, ojo con esto, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. E inmediatamente después, y habiendo dicho esto, dice Juan, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen serán no les serán perdonados. Perdón. El Pentecostés del cuarto del Evangelio como una experiencia vinculante. Aquí hay algo interesante. Juan, a diferencia de Lucas, no establece un lapso de tiempo entre la Pascua y el Pentecostés. En su narrativa, en la narrativa de Juan, se aparece el Señor crucificado, resucitado, pocos días después de su crucifixión, e inmediatamente la venida del Espíritu sobre los discípulos. A diferencia de Hechos, presenta las cosas como si fueran o como si hubiera sido el mismo día de la resurrección. ¿Por qué? Porque Juan está interesado en mostrar una estrecha relación entre la resurrección de Jesús, la efusión del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo sobre los discípulos, y la consecuente misión vinculante que viene de esta experiencia, ¿no? Entonces son como aspectos complementarios en Juan de una misma realidad. De tal suerte, debo decirlo,
que son vínculos, que son vinculantes el uno al otro, continuación de un plan integral de Dios y determinantes para la misión de la iglesia. Similitudes y diferencias en estas narrativas. En Juan no hay un viento impetuoso, no hay una llama de fuego, sino por el mismo aliento vital de Cristo resucitado sobre sus discípulos. Y que esto es un paralelismo con Génesis 2:7. El Dios evocado como el alfarero divino, que toma la tierra, que hace al hombre, que exhala su espíritu para darles vida y para darles el espíritu. En Juan, el mismo día. Para Lucas, 50 días después. ¿Y qué explicación podemos dar al respecto? Que estos pasajes se integran. Jesús sopla sobre los apóstoles como señal de dónde viene. Yo les transmito el espíritu. Y 50 días después, este espíritu viene sobre el nuevo pueblo con la finalidad de ir hasta los confines de la tierra. En Juan se aprecia de dónde viene este espíritu. Jesucristo, el soplo del Mesías. En Lucas se aprecia hacia dónde nos va a llevar ese soplo, a una regeneración, en primera instancia integral y personal, y desde ahí a buscar la regeneración de toda la humanidad que desee recibir. Entonces es un soplo del Espíritu con miras a un cambio. Había ya pasado en Juan el tiempo de caminar con Jesús en las malas, en las muy buenas, en las buenas y en las mejores. La obra de Jesús estaba en el punto culminante, para que los discípulos sean integralmente recreados y desde ahí preparados para los nuevos desafíos. Y esto lo podemos ver con mucha más claridad en el hecho de que Jesús vincula este soplo con el envío a los suyos, lo que les decía hace un momento. Dice, Juan sopló en ellos e inmediatamente después los envió. Entonces esto nos lleva a entender lo que en la teología le llaman una misión coincidente. Tanto en Juan como en Lucas hay dos centralidades en común. Número uno, la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos y el envío posterior de los discípulos. Jesús envía a los suyos, dice, así como yo fui enviado por el Padre. Pero no los envía nada más, no los deja solos, sino que les entrega el Espíritu como garantía de que pueden verdaderamente cumplir la misión. La garantía de una iglesia, de que sabrán de constituir en una iglesia en movimiento constante, que anuncia el perdón de pecados desde su más amplia expresión. Y esto es vinculante también con lo que responde Pedro, ya concretamente en Hechos, en el 2:6 al 16. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en esta lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia. Estos están los de Figia y Pánfilia, los de Egipto, los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes. Y todos nos escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Más bien, hasta que Pedro responde, esto es lo que le dijo el profeta Joel, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré el Espíritu sobre toda carne. Y viene dando una serie de argumentos en esta respuesta con algunas características que apuntan en una primera instancia a una experiencia personal, colectiva, pero también a una expectativa. La experiencia del Pentecostés, que genera una expectativa, una sospecha, una duda teológica, le dicen algunos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en estos momentos con la iglesia?
qué es lo que está pasando, que prepara el escenario y que Pedro corona, remata, argumenta de manera magistral en aras de una transformación, decía hace un momento, de carácter histórico. La forma en la que se fue desarrollando y cumpliendo el peregrinaje, ejemplificado en la monarquía y el profetismo de Israel que menciona Pedro, y que tiene una sola meta, una transformación histórica con la irrupción de Cristo y el Espíritu en el mundo. Esto es lo que Pedro tiene como objetivo, que tira en aras de una autocomprensión de la iglesia, de su naturaleza, de su esencia, de su misión, de la soberanía de Cristo en cada una de estas etapas, que tiende a una teológica, a una teología o desde lo teológico, a una teología autocrítica, desde la teología que tiene este mensaje al hacer valer de un modo crítico y de un modo autocrítico el interés que Cristo demuestra desde el principio frente a los demás, el llamado a subordinar intereses personales, subordinarnos a Cristo como punto de referencia en común de todo el discipulado, de tal suerte que vemos aquí cómo este concepto teológico de la iglesia bajo la soberanía de Cristo se va desarrollando a través de estas experiencias y apunta a una práctica consecuente a partir del mismísimo Pentecostés. Entonces, un Pentecostés que plantea desde el principio la necesidad de dirigirse hacia una renovación de la concepción mesiánica y que es también parte del mensaje de los dos Pentecosteses de los que hablábamos hace un momento. Entender el mensaje mesiánico de Jesús como un llamado a la liberación, al arrepentimiento, al replanteamiento de los paradigmas, a una conversión absolutamente integral, a hacer frente a los nuevos tiempos, a lo que habría de venir, a la inquietud por la búsqueda de la nueva creación. Y luego entonces, de manera consecuente, a una labor que apunta a una cuestión escatológica integral, la que busca también respuestas para hoy, la que busca una nueva forma de construir el cielo y la tierra nueva y mostrar así la fuerza e implicaciones del reino de Dios anunciado desde Pedro en Hechos 2, que plantea el cumplimiento de una sorpresa anunciada. Y en este sentido podemos decir que si bien lo que sucede en el aposento es sorpresivo y lo sacude hasta sus entrañas y sorprende a la gente que está ahí presente, en un sentido literal y también alegórico, también hay que recordar que es algo que ya había sido anunciado desde el Antiguo Testamento y que, como lo veíamos con Juan, ya había tenido una experiencia inicial. Entonces hablamos de un Pentecostés vigente, que es estrechamente relativo, vinculante al verbo y a su misión. El Espíritu es el don que el Señor hace a sus discípulos para que puedan cumplir su misión. Una misión absolutamente relativa al verbo, porque justo se manifiesta, número uno, cuando Cristo resucitado se va, ya como Señor glorificado, es dador del Paracleto, y dos, mediante el Espíritu que sale del Padre, para dar testimonio, para referirse, para recordar las enseñanzas de el Hijo. Y me gusta aquí cómo lo trabaja Congar con su llamada cristología neumatológica, vale la pena leer. Él dice que a la palabra de Dios acompaña el soplo que le hace eficaz para suscitar la fe en el pueblo de Israel, porque el mensaje de Pedro inicia diciendo sepa la casa de Israel, y luego a la naciente iglesia. Y esto tiene dos principios. Número uno, que no se puede bajo ninguna circunstancia separar la cristología y la soterología, el estudio desde la teología sistemática de la salvación, con la neumatología. No podemos cometer el error, y creo tristemente que sí se llega a cometer aún en nuestros tiempos, separar una realidad de la otra. Todo mover del Espíritu Santo
tiene una tendencia a un mensaje, a recordar, a proclamar un mensaje mesiánico que apunta a una salvación, restauración integral, a una sanidad integral de nuestras comunidades, de la creación incluso. Y número dos, que la obra de Dios está estrechamente vinculada a una realidad que es de carácter histórico, que tiene sus matices más relevantes cuando el verbo se encarna, cuando el verbo cumple su misión, que además, dicho sea de paso, es mucho más que solamente la cruz. Cuando el verbo resucita, cuando el verbo asciende y cuando ya glorificado es dador, del Paráclito, que nos hace además hijos de Dios, que inaugura y al mismo tiempo empieza a formar a la iglesia con el Pentecostés, y que continúa con el proceso de autocomunicación de Dios en Cristo, operado a través de las venidas del Neuma, de las venidas del Espíritu Santo. Entonces, esto es un testimonio de la acción del Espíritu en y desde el Pentecostés. El Nuevo Testamento, lo sabemos todos, testifica la acción del Espíritu en el tiempo de la iglesia. Hechos es lo que hace, y por eso se le llama, pues, o muchos le llaman el libro de Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Y nuestro autor subraya que la obra del Paráclito es esencial para la construcción de este nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en esta experiencia de Hechos 2 se suscita la fe. La fe se hace más eficaz, se trasciende en esta celebración de comunión entre lo humano y lo divino, lo creado y lo finito, de tal suerte que desde el mensaje de los apóstoles se establece la predicación de la palabra que convence al mundo de pecado, del pecado de rechazar a Cristo, revelando y haciendo comprender toda la verdad del destino del hombre y del mundo. Entonces, hablamos del neuma de Cristo desde el principio y desde la experiencia del Pentecostés, y que se puede partir a partir de la experiencia y la descripción de la iglesia desde una perspectiva muy clara, desde el análisis de fenómenos, de realidades, de expresiones que son perfectamente observables, consecuentes con el desarrollo de la misión, y que apelan directamente al ser y a la conciencia. Y esto es precisamente lo que sucede en el Pentecostés, cuando la gente es impresionada y Pedro apela a la conciencia, al ser, para presentar el mensaje. Entonces, estamos hablando de un Pentecostés que nos habla de la historicidad del acto y efecto de la redención. Esto nos lleva a una verdad que no podemos dejar de ver. El Espíritu desempeña el papel decisivo en la construcción del cuerpo. Entre el cuerpo eclesial de Cristo y el neuma no hay oposición, no hay división, sino una atracción que además es recíproca, de tal suerte que el Espíritu es el principio de comunicación y de comunión desde el Pentecostés entre Dios y nosotros. Y esto es interesante porque además el texto nos dice que el Espíritu llega en una asamblea que está en comunión, una asamblea orante. Esto es justo lo que sucede ese día, 50 días después de la resurrección. Jesús ya glorificado infunde su espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, habiendo sido ya él constituido como Señor y Mesías, y lo hace en una asamblea que por instrucciones de Cristo espera en comunidad y en comunión. Lo espera mientras está en una búsqueda, la comunión con Dios. Y cuando hablamos del Cristo glorificado, estoy hablando del Cristo que con su muerte y su resurrección viene a infundir el Espíritu Santo. Y esto nos lleva al planteamiento de una iglesia universal, porque como ya vimos derivado del Pentecostés, nos hallamos con una iglesia. La iglesia que es universal en varios aspectos, en el geográfico, en el personal, preguntamos a cada uno de ellos su experiencia, en lo cultural, gracias a la misión del Espíritu.
Esto nos lleva a encontrarnos con la iglesia de los dones. Y ahora bien, estos aspectos, irremediablemente, consecuentemente, a tratar la universalidad del espacio, la geografía, exige la cooperación de diferentes carismas y dones para la edificación de la iglesia y para el bien de todos. Y con esto lo que estoy planteando es precisamente la historia del desarrollo del Pentecostés. Porque entonces empezamos a ver a lo largo de los hechos cómo la iglesia, desde sus diferentes congregaciones, aún las locales y aún las particulares, reunidas en el Espíritu, dice constantemente el texto bíblico, como sucede en el concilio, a nosotros y al Espíritu nos ha parecido, reunidas en el Espíritu, quien es la fuente de los múltiples dones, tratan de vivir en comunión universal, con sus diferencias, por supuesto, y muy evidentes en todo el Nuevo Testamento, pero con muchos puntos en común en cuanto a ayuda humanitaria, en cuanto a organización, en cuanto a administración y en cuanto a culto, marcando con ello una pauta, un referente otra vez histórico para que hoy, desde la historia, podamos, desde la búsqueda y vivencia de nuestro Pentecostés, contemplar los efectos de este Pentecostés en nosotros, en nuestras asambleas y para el bien comunitario. Y esto sucede con una realidad en mente que podemos tener en mente y que nos da un panorama general del mensaje de Hechos. El Espíritu de Jesús a los discípulos. Jesús que actúa en toda su vida y hasta su muerte movido por el Espíritu, que da a los hombres en su resurrección el mismo espíritu, que ha sido principio de su desenvolvimiento histórico. Todo lo que se ha hecho en él es vida. El espíritu, que es donde Jesús tiende a reproducir en nosotros la imagen del Hijo de Dios, haciendo en nosotros lo que hizo exactamente con él. Y esto es lo que plantea Pablo cuando habla del Espíritu en sus cartas. Luego entonces, por el don de este mismo Espíritu en Pentecostés, tenemos abierta la posibilidad real del seguimiento de Jesús, de la realización de la humanidad nueva. Para Pablo, dice, el Espíritu no es una simple fuerza, sino que es Dios mismo en cuanto comunicado, presente y activo en otros. Es Dios como amor activo en nosotros. Y esto lo plantea en Romanos 5. Entonces, lo que aquí estamos viendo, producto de esta doble experiencia de Juan Lucas, es la integración de la teología del Logos y la del Espíritu, que a su vez nos ayuda para la integración de la cristología y el estudio de la salvación, la soterología. En un acto por demás sorprendente y por qué no decirlo milagroso, cuando los que estaban ahí presentes, 120 o más o menos, ven la continuidad del accionar de Dios y que podemos además señalarnos con una manifestación claramente visible del Espíritu. El Espíritu siendo incorpóreo, haciéndose corpóreo. Basilio trabaja la patrística, estas descripciones, estas figuras de una manera magistral. Lo incorpóreo, lo que no puede comprenderse, haciéndose que se manifiesta de una manera corpórea y comprensible. Dios es espíritu, y al oír espíritu, dice él, no es lícito modelar en el entendimiento la idea de una naturaleza circunscrita a un lugar, sujeta a cambios o alteraciones, como si fuera una criatura, sino que es lícito, lo que sí es lícito es que escudriñando con el pensamiento hacia lo más elevado que hay en nosotros, se debe pensar forzosamente en una realidad, en una persona, en una sustancia inteligente, infinita en cuanto a su poder, no situada en un solo lugar por su magnitud, no sujeta a la medida de los tiempos o de los siglos,
que da generosamente las cosas que posee, que perfecciona para que los seres alcancen su propio fin natural, para que la iglesia alcance su propio fin natural. Entonces aquí lo que encontramos es una manifestación de lo futuro y en consecuencia es por ello que Pedro cita a Joel, pues es de ahí donde viene la presencia de las cosas futuras, la comprensión de las cosas secretas, la percepción de lo que no se le había revelado, la distribución de los dones, la ciudadanía del cielo, la perseverancia y la semejanza con Dios. Una acción del Espíritu que en esta manifestación de Hechos 2, donde nos encontramos en el Espíritu siempre partícipe, siempre inaugural, perfeccionando, completo, santificador, invisible pero visible, atemporal, en constante movimiento, todopoderoso, dador de vida, vivificador, emisor, constructor de su propio templo, guía y obra y dador de carisma. Es la experiencia que tienen los discípulos. Entonces el testimonio del Espíritu, que además viene desde el Antiguo Testamento, capaz de dar a conocer al Padre y glorificar al Hijo, como lo podemos ver en el sermón de Pedro, y desde ahí de impulsar a la santidad y de impulsar a la acción, de tal suerte que en las lenguas de fuego vemos una marcada actividad espiritual que aspira a conseguir la unión, el contacto entre el alma, la persona y la divinidad. Y esto es sublime, porque además nos lleva a identificar la acción de Dios de manera integral en los dos testamentos. Testimonio del Antiguo Testamento, por una parte, a considerar que aquí se está revelando ya plenamente la Trinidad. En el Antiguo Testamento se había revelado específicamente el Padre, en la vida, durante la vida de Jesús se revela el Hijo, y al ser glorificado el Hijo, se termina de revelar lo que se ha llamado el ministerio trinitario. Y todo esto desde un testimonio de Jesús. Esto es precisamente lo que, regresándonos un poco, viven los discípulos en la narrativa de Juan y que mencionábamos hace un momento. Jesús sopla en ellos, sopla su aliento, sopla su soplo, su voz, sus palabras. A través de su espíritu emite su vida. La experiencia que, según en la alegoría de Agustín de Hipona, comunica desde lo más profundo de Dios a través de ese soplo vivificante que transmite la palabra, dice él, a la mente y los corazones de los que recibieron ese soplo. Luego entonces no se puede comprender más que en el espíritu que vivifica y que en el Pentecostés los lleva a hablar, empezando por Pedro, del Cristo glorificado. Esto es el Cristo crucificado y resucitado, que transfiere y le da sentido a sus palabras, a sus enseñanzas, a los porqués de su caminar entre los hombres, sanando, restaurando, dignificando integralmente, fuera de estereotipos y estándares que en nombre de Dios solo alejaban a la gente. El testimonio desde el Cristo glorificado. Un mensaje que desde Hechos 2 habla de la experiencia con el Cristo prometido, anunciado por miles de años y que ahora pega de lleno en la experiencia de las personas por una razón. Les da sentido y les da presencia de lo ocurrido durante siglos y que estaba desencadenando en la experiencia que estamos hablando. Entonces podemos hablar de la iglesia de y desde el Pentecostés. Debido a esta trascendencia, es que desde el pasado se afecta el presente con miras al futuro. Es por esta experiencia que podemos hablar de lo que plantea el título de esta ponencia. Pentecostés de ayer y Pentecostés de hoy. No porque iba yo a dar datos, como inicialmente pensaba, sobre cómo se interpretó este pasaje a lo largo de la iglesia, sino por esta experiencia constante a partir de Hechos 2, que nos identifica en un Pentecostés, en el Pentecostés de ayer para hoy, y que nos muestra que lo sucedido el día de Hechos 2 no es algo que sucedió simplemente por generación espontánea, sino que es el mismo Espíritu que en la creación da orden y vida, el que acompaña cada etapa de la narrativa del pueblo elegido del Antiguo Testamento, el de la gloria del templo,
y que es el que ahora infunde a la iglesia en Hechos. Esto nos da un sentido de permanencia, pero también de algo continuo, de algo que se va renovando a través de una experiencia en la que todos quedaron llenos, en la que todos experimentan, en la que todos son llamados a participar. Una experiencia desde el sentido de una restauración, hombres nuevos, mentalidad cambiada, unidos, ya no pelean como en Juan por ver quién es el mayor. Tienen diferencias por otros temas doctrinales, y muchos, pero al menos ya no pelean por ver quién es el mayor. Entienden que aquí nunca se ha tratado por ver quién es el mayor, y que es desde ahí, desde esta experiencia, que entienden el verdadero sentido de la misión, que además, como vemos en el sermón inaugural, tiene como centralidad lo que más adelante en Pablo sería no a otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. El cumplimiento y la actuación de lo que Él ha hecho, movido según Juan 3:16 por el amor del Padre y del Hijo, y que ahora irremediablemente les hace entender la dimensión que implica el haber sido amados, elogiados, elegidos y enviados. Dijo Jesús: así como mi Padre me envía después de soplar en ellos. Y que les da un sentido de amor, de dignidad, que desencadena desde su experiencia espiritual, como haya sido, y que les muestra el sentido inminente de la acción. Un llamado a la acción, a la misión integral, al actuar con determinación y siendo por demás determinantes a través de un tema que Pedro enfatiza y que es el rasgo típico de este evangelio, que introduce a la reflexión a través del tema del perdón de pecados, por lo que la misión implica una tarea de reconciliación universal, y que no está por demás decir, Pablo y el resto de los apóstoles toman una y otra vez, y que además, dicho sea de paso, muestran el sentido de la diversidad. El mensaje que se escucha en Hechos 2 de diferentes maneras, y que esto viene a ser clave para la iglesia cuando se enfrenta a las diferencias raciales con el tema de las viudas, cuando tienen que debatir entre la aceptación o no de los gentiles, y si tiene o no que ser anunciado el mensaje entre ellos, en diferentes entornos, en diferentes contextos, de diferentes maneras. Me voy un poquito más rápido porque me está ganando el tiempo. Entonces, un Pentecostés como una respuesta comunicada y comunicante, porque luego entonces en Pentecostés encontramos la referencia y modelo divino para la comunicación desde el espíritu del mensaje, y que además forma un muy interesante puente con uno de los más claros relatos del fracaso humano en el Antiguo Testamento. Paralelismo con Babel y las diferencias del relato. ¿Por qué digo esto? Porque en Babel sucede algo muy interesante. Hablan todos la misma lengua. Inicialmente se comunican y buscan hacerse de un nombre, poner una torre, con la finalidad de no ser dispersos y de atraer para ellos, para sí, el beneficio divino. Y esto contra la sentencia de Caín. Al respecto, un autor, Jack Gillett, dice que aquí hay un abierto desafío a la sentencia que a través de Caín se recibe de andar por la tierra errante y extranjero, a lo que él responde fundando junto con sus descendientes ciudades, en lugar de estar errante y extranjero, que ahora buscan en la narrativa de Babel no ser dispersos, de adquirir poder, de adquirir relevancia, de adquirir un nombre. La historia termina diciendo que en Babel todos se entienden en un principio, pero que al final terminan por no entenderse, que ante la rebelión bajan las lenguas y estas confunden y dispersan. Pentecostés sucede lo mismo, pero al revés. En Pentecostés hay multitud de lenguas que, sin embargo, sí se pueden entender, que llaman a la unidad, que no llaman a la dispersión, que ya no tratan a través de una comunidad, que ya no trata de hacerse de un nombre, sino que ahora, desde el lugar donde están atrincherados, se trata y entienden que se trata de anunciar el nombre, ya no mi nombre, sino el nombre. Una experiencia de hablar en lenguas, la glosolalia,
no como una experiencia mística y por ende abstracta, sino por las implicaciones de comunicar, de accionar, de actuar, de entender y de experimentar el Evangelio, de que la gente entienda, viva el mensaje desde sus culturas, desde sus personalidades, como sucede con Pedro al referirse al grueso de la gente, y que muestra la esencia de un Pentecostés constante, pero también permanente, que muestra las implicaciones de un mensaje multicultural, un mensaje que sin embargo unifica, que pese a las diferencias, unifica en torno a Cristo y a su Espíritu, que inculca, que invita a unificarse y a proclamar, y que lleva al nexo entre el anuncio del Evangelio y sus alcances. El nexo entre el anuncio del Evangelio y los alcances de este anuncio con un simbolismo que además es por demás hermoso. Fuego, como el de ese día, que según el Antiguo Testamento sirve para purificar hasta lo más profundo. Palabra en los labios, que según Pedro comunica el Evangelio, que es la semilla con buen fruto, con ese segundo aliento de Jesús que lleva implícito el no busca lo mío, el amor genuino manifestado en la compasión como la del samaritano por aquellos a los que Dios tanto amó que dio a su hijo, con profecía en la mirada, no como un intento por presagiar el futuro, por saber si va a ser restaurado o no la casa de Israel, sino como la convicción de ver nuestro presente, estar inmersos en él, identificarnos con esa comunidad orante y desde ahí accionar el Evangelio y accionar los prodigios y señales que no son otras cosas que la búsqueda de la restauración y de la dignificación integral del ser humano. Desde el Ruaj, que en lo absoluto es algo secundario, porque en hebreo, Ruaj, viento, tiene la misma palabra, el mismo significante que viento que vida. Entonces, el Ruaj como el soplo de Jesús en los discípulos, que por ese medio da en el Pentecostés el fuerte viento, que da el Espíritu Santo que es revelado para que comience la proclamación. Y que esto nos lleva, y con esto concluyo, a una historia necesariamente en presente. Esto nos llama a una historia que apunta desde el principio a la acción, a la reacción que se espera que los discípulos tengan ante la manifestación de Dios. Y que en palabras de Jesús es como el Padre me envió. Desde la aseveración de que serían y seremos testigos, vinculantes hasta hoy, hasta que Cristo venga, con un Pentecostés que permanece en el ayer, que está en el hoy y que tiene implicaciones para el mañana, de tal suerte que la iglesia tenga la capacidad de reflejar la vida, obra, muerte, resurrección y legado de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Bien, excelente, muy buen tema, gracias a Dios, gracias por tu vida, Abraham, gracias por esta gran exposición. Creo que, bueno, de acuerdo a lo que vimos, para mí en lo personal me llama mucho la atención acerca de este tema, acerca con la venida del Espíritu y que tenemos sin duda un Dios que busca siempre esta integridad con su iglesia y donde nosotros somos también movidos por la fuerza del Espíritu y el mismo Dios es quien busca a quienes dar ese trabajo para poder expandir este mensaje, que es su mensaje, que es para que su reino se establezca aquí en la tierra también. Pues muchas gracias, Abraham. Entonces, si gustan, procedemos a las preguntas, que vaya que tenemos unas buenas preguntas que son bastante muy interesantes. Vamos con la primera pregunta que dice,
acerca de que mencionabas en el desarrollo el paralelismo desde el Antiguo Testamento entre las manifestaciones de Dios y lo que sucede en Pentecostés. ¿Esto aplica también para la fiesta del Pentecostés, tal como se estipulaba en la ley de Moisés? Gracias, Josué. Sí, sí, definitivamente sí. El contexto de la fiesta en el Antiguo Testamento, en la ley, tiene mucho que decirnos con lo que sucede ese día, ¿no? Deuteronomio 16:9 es donde se trabaja este tema en la ley, la llamada fiesta de las 7 semanas, donde se ofrecen las primicias de la cosecha, y que ya para los tiempos de Jesús recordaba también la recepción, perdón, y la enseñanza de las tablas de la ley, de tal suerte que lo que se celebraba era también la alianza del Antiguo Testamento, la alianza, el pacto del Antiguo Testamento, que el pueblo establece con Dios y sobre todo Dios con el pueblo, ¿no? Una festividad en la que se recalcaba el compromiso de obedecer los mandamientos y el compromiso de Dios de estar con ellos como consecuencia de esa obediencia, ¿no? Entonces el Espíritu viene justo el día en que el pueblo celebra el día de la ley y la alianza, ¿no? Ahora la ley espiritual, ¿no? Ahora con una nueva alianza por medio del sacrificio de Cristo, que viene a sellar de manera eterna, ¿no? Y que ya no está escrito en el Antiguo Testamento, la ley viene en tablas, ¿no? En este caso que ya no está escrito en tablas, sino en las vidas, ¿no? Eh, Quiero citar de nuevo a Agustín de Hipona. Él decía, ¿no? Que quién no puede quedar impresionado con esta diferencia, con este paralelismo a la vez de toda esta riqueza, ¿no? Se cuentan 50 días, dice él, desde la celebración de la Pascua en Egipto hasta los días que Moisés recibe la ley escrita en tablas por el dedo de Dios. Y luego son 50 días ya en el contexto cristiano, de la inmolación del cordero, del verdadero sacrificio pascual y la venida que viene del Espíritu Santo, que viene a sellar esta nueva alianza, ¿no? Juan 14, 15, 16, lo podemos leer en casa, tiene ahí mucho que decir al respecto. Excelente, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Vaya que es un tema un poco complejo, pero dice las manifestaciones espirituales con expresiones o experiencias llamativas, particulares, que son explicadas de la experiencia de Hechos 2. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Qué cabe o qué no cabe de estas experiencias a la luz de lo que sucedió en el aposento alto? ¡Ay, wow! Hasta dónde sí y hasta dónde no las experiencias, ¿no? Creo que quiero entender de las manifestaciones en el culto moderno como una continuidad del Pentecostés. Híjole, son de esas preguntas que llevan implícito mucho contexto y con las que hay que tener cuidado. Estoy convencido que el Espíritu sopla y dirige ese soplo por donde a él le place, donde él quiere. Pero también estoy convencido de que en la revelación bíblica se nos muestran las implicaciones de ese soplo, ¿no? La forma en la que ese soplo dirige a la iglesia, en la experiencia personal, la experiencia eclesiástica, la experiencia social, eh, eh, mediante el soplo del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Para no evadir de lleno la pregunta. Tiene que ver con el sesionismo, ¿no? Están vigentes los dones, están vigentes las manifestaciones espirituales, está vigente el hablar en lenguas, está vigente la sanidad, está vigente ciertas expresiones que en el Antiguo Testamento, gente a la que se le David, ¿no? Bajo el Espíritu, hace determinadas cosas. ¿Está vigente o no está vigente? Bueno, de entrada no somos Dios para decir si está vigente o no. El valor de la experiencia personal es fundamental en la práctica eclesial, en la práctica teológica, en la aplicación de las verdades de vida.
Definitivamente Dios en su soberanía puede hacer eso, mucho más, ¿no? Pero vuelvo al punto, creo que la revelación bíblica nos da un parámetro de este mover de Dios, ¿no? Si hay lenguas, sí, yo creo que hay lenguas. Y creo que las lenguas están vigentes en nuestro tiempo. También creo que la gran mayoría de las veces no son las lenguas lo que se manifiesta, porque Pablo habla de que con las lenguas tiene que venir la interpretación. Si no hay interpretación, pues el texto dice, ¿no? Es más que contundente. ¿Que puede suceder? Por supuesto que sí, pero el texto nos da los parámetros, nos da las pautas. ¿Se puede creer en la sanidad? Por supuesto que sí. Algunos saben aquí, compañeros, yo tengo un niño de 8 años con el que llevamos enfrentando un proceso de médico un tanto complejo, un tema neurológico. Y puedo decir que aun cuando el diagnóstico apunta a varios años, puedo decir que Dios ya lo sanó, porque el niño está controlado, porque el niño crece, porque el niño desarrolla, porque el niño me pregunta, ¿no? A lo mejor no es la sanidad inmediata como la de Jesús, como la de Pedro con la sombra, ¿no? Pero eso no es excluyente de que hay un Dios sanador que está en la vida de mi hijo, llevando un proceso, que desde ese proceso nos lleva a recapitular muchas cosas como familia, como persona, que nos lleva a una sanidad interior, ¿no? Y que está haciendo patente el don de la sanidad, la manifestación de la sanidad, ¿no? Si esto a lo mejor no es el milagro ostentoso, ¿no? Pero está ahí, no por eso deja de estar, ¿no? Entonces, ¿puede suceder en la soberanía de Dios? Por supuesto que sí, pero también en esa soberanía, desde el texto bíblico, Él nos ha marcado las pautas para entender y vivir estas experiencias espirituales. Muy bien, excelente. Alguna así es. Y pues bueno, tenemos una pregunta más y tiene que ver con que hablabas de la acción social desde el Pentecostés. Esto tendría que ver con la corriente teológica que en la actualidad nos habla de la labor social, es decir, el Pentecostés cabe en estas definiciones de la teología de la liberación social. O la teología de la liberación. Justo al iniciar el webinar hablábamos, ¿no, hermano Pablo, ahí de algunos autores que son afines a esta corriente? Por ahí citamos a Leonardo Boff, hace poco falleció profesor Edesio, hablaba mucho de ello entre varios autores latinoamericanos, ¿no? Esta corriente que surge eh, ahí en el segundo tercio del siglo pasado, eh, eh, y que es un llamado, sí, definitivamente a la acción social, ¿no? Lo que estas teologías proponen y que definitivamente son vinculantes con lo que venía yo hablando, es este evangelio práctico desde la opción preferencial por los pobres, dicen ellos, desde la marginación en todos sus nombres, en todas sus facetas, ¿no? Desde lo que ahora vulgarmente se le llama el tercer mundo. Una teología que llama a ofrecer respuestas, a proveer soluciones desde el Evangelio a las grandes necesidades que aquejan a la persona, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo político, y que sostienen que Jesús tuvo los evangelios y tiene en la iglesia no algo, sino mucho que decir y hacer al respecto, ¿no? Que apunta al Jesús que se va a los de abajo, otro concepto que trabajan en la teología de la iglesia, a los de a pie, a los que no eran socialmente aceptados, mujeres, niños, extranjeros, pobres, ¿no? La forma en la que Jesús opera su ministerio a favor de ellos. ¿Y por qué digo todo esto? Lo decía cuando hablábamos de Juan, ¿no? Juan comunica, o en Juan Jesús comunica su misión a los discípulos. Después de soplar el viento, comunica su misión
a sus discípulos. Y cuando hablo de su misión, pues evidentemente me estoy refiriendo a la misión que él efectuó en la tierra. Lo que decía hace un momento, la opción preferencial por los marginados, por los enfermos. La respuesta de Jesús a Juan, que no diserta teológicamente, se va a lo práctico. Díganle a Juan lo que está pasando. Y lo que está pasando es sanidad y dignificación integral de las personas. Esa es la misión de Jesús. La misión que les dice, cumplan después de que soplan el Espíritu sobre ellos. Entonces, esta experiencia del Pentecostés, este llamado del Pentecostés, nuestras experiencias del Pentecostés, están vinculadas a esta acción social, ¿no? Esta acción integral que promueven este tipo de teologías. Sí, sí, por supuesto que sí. Habrá quienes les gusta o no el concepto, habrá quienes les gusta o no el nombre. Hay que tener cuidado, hay que ser cuidadosos ahí al analizar exactamente lo que proponen o no estas teologías. Pero en su esencia, ¿no? En su mensaje así más absoluto, más lineal, pues sí, se habla de una reintegración, de una restauración de la dignidad y las necesidades del ser humano, tal como Jesús lo hace en la misión que, insisto, les confiere a sus discípulos después de soplar sobre ellos el Espíritu. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Son muchísimas preguntas, la verdad que nos llegaron. Nos daría gusto resolver, yo creo que todas, Abraham. Yo creo que te las vamos a poder enviar para que de alguna manera puedas dar respuesta a todas ellas. Muchas gracias a todos los que participaron. En verdad, son bastantes preguntas, bastante interesantes también, como las que acabamos de escuchar a través de nuestro hermano Abraham y que sin duda pues ha sido un momento muy reflexivo a nuestra vida sobre este maravilloso tema que nos acabas de exponer y en verdad pues muchas gracias Abraham por tu vida, gracias a Dios por tu familia y pues seguimos adelante y pues seguimos y continuamos en esa transmisión. Bendiciones a todos. Muy bien, Josué, muchas gracias por este tiempo de las preguntas. Gracias, Abraham. Fue un tiempo muy especial y creo que como Sociedades Bíblicas Unidas estamos comenzando a pensar de una manera muy diferente. Y ustedes, que son la iglesia, también nos están motivando. Quiero que tome nota y si puedes ayudarme para poner la presentación de la próxima webinar, miren ese temita. La iglesia durante la colonia, profesor Miguel Condoretti. Esto hablamos muy poco, a veces no queremos tocar, pero este es un trabajo de investigación que ha realizado el profesor Condoretti y que en verdad tenemos que entender lo que ha ocurrido ayer. El ayer en realidad es un legado para el mañana. Este viernes 3 de noviembre vamos a tener un tema muy interesante, muy poco expuesto probablemente. Siempre estamos acostumbrados a que se hable algo de la Biblia, pero aquí está la iglesia metida durante la colonia. Y creo que todos los países hispanos, toda Latinoamérica, de alguna manera hemos participado en este trabajo de la colonia. Entonces, hermanos, marquen su tiempo. Este viernes es el compromiso con el tema a cargo del pastor Miguel Condoretti, la iglesia durante la colonia. Bien, ahora ha llegado el momento también de dar nombres, dar a los hermanos que han sido bendecidos, aquellos que de alguna manera son fieles. Y bueno, queremos bendecirlo a usted, mi hermano, con un recurso bíblico. Si escucha su nombre, visite la Sociedad Bíblica y reclame esta bendición del Señor. Perú. Del Perú tenemos a Jerickson Troncoso. De Chile, Andrea Lundin. Del Ecuador, Dayana Malta Soleta. De Guatemala, Eduardo Canchán. De Colombia, Fleming Ziascos.
Qué nombres difíciles me ha tocado esta vez nombrar. De Bolivia, Freddy Laura. México, Joé Roldán. Del Paraguay, Dalila Osorio. Hermanos, si su nombre ha sido mencionado, por favor, esta es la gran bendición, esta es la gran oportunidad que usted tiene de acercarse a la sociedad bíblica y decir, he sido bendecido con un recurso bíblico. Hermanos, hemos llegado al final de este tiempo y quisiéramos terminar con una palabra de oración. Que Dios bendiga el ministerio que tú tienes este fin de semana, que Dios te bendiga donde tú estés y permite que te bendigamos, permite que nos dirijamos a Dios a través de esta oración. Acompáñanos, hermano, y después de la oración puedes abrir tu micrófono y, bueno, despedirte y dar un saludo a los hermanos. Les invito a que oremos y terminemos esta webinar. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias porque de muchas maneras tú nos bendices. Gracias porque tenemos este instrumento y esta oportunidad de crecer, oír y reflexionar. Gracias por este espacio que nos brinda la Sociedad Bíblicas Unidas y de poder gozarnos y enriquecernos con diferentes temas. Padre Santo, hoy estamos listos. Te dedicamos nuestro ministerio, nuestros trabajos, el fin de semana. Guíanos, que la sabiduría tuya esté en nuestras vidas y que podamos compartir de lo mejor en nuestros ministerios y en nuestras iglesias. Padre Santo, gracias por oírnos, gracias por bendecirnos y gracias por hacernos parte de esta gran bendición. Estaremos el próximo viernes encontrándonos. Le dedicamos nuestro tiempo y nuestra vida. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, abran sus micrófonos, dense un saludo como siempre acostumbramos y que sea un tiempo muy especial. Muchas bendiciones, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias por la enseñanza. Próxima. A todos, muchas bendiciones a todos.